Reyes. Denle fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor. ¿Cuántos le dan fuerte el aplauso con todas sus fuerzas? Llevaré a tu corazón aroma fresco. Yo también creo. ¿Usted cree? Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar Hoy que vengo de rodillas
rodillas a pedirte que me guíes por tu camino, mi Señor. Me encontraba en el camino equivocado y perdido entre las drogas y el alcohol. Yo perdí todo, mis amigos, mi familia. Y un día me dije, ya Jesús me abandonó. Pero ha pasado el tiempo y hoy ya me di cuenta. Señor Jesús, eres tú mi Salvador. Hoy que me encuentro dedicado en cuerpo y alma, yo lo doy todo por servirle a mi Creador. Recuperé la fe que yo tenía perdida y me ha llamado a servirle a mi Señor. Jesús del cielo nos bendice con... Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo pagaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Muy buenos y bendecidos tengan todos y cada uno de mis hermanos en la fe y en general a todas las personas que en este momento se enlazan a esta transmisión en vivo. Los saluda su servidor, el pastor Francisco Maldonado Salinas, del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo, hermanos, desde la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, para todo el mundo, para los diferentes lugares que llega esta transmisión a través de esta estación de radio denominada Adicción Cristiana, Radio Adicción Cristiana. Reciban un afectuoso saludo, mis hermanos, personas, oyentes, que por este medio de YouTube llega hasta ese lugar donde ustedes se encuentran. Así como también a quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, de un tema muy interesante, de un tema, hermanos, que nos va a llevar a considerar la grandeza de nuestro Dios. Vamos a hablar respecto a la magnificencia de nuestro Dios, quedando, hermanos, radioescuchas, a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en caso de alguna necesidad y requieran de nuestra oración para cualquier problema. Puedan llamar a los teléfonos locales 15 22 35 08 o bien al 19 37 48 23, y desde cualquier parte del mundo anteponiendo la clave 5281 a los teléfonos en mención, y vía WhatsApp también lo pueden hacer al número 811 555 59 32. En esta hora, queridos hermanos, radioescuchas, todos los que están al pendiente de este programa,
que ha llegado hasta ese rincón donde usted se encuentra, hasta ese lugar, hasta ese espacio en el cual el Señor le permite en esta hora estar con nosotros, a la expectativa de la palabra del Señor, palabra viva y eficaz. Yo les voy a pedir que me acompañen para iniciar este tema, esta predicación, que me acompañen a hacer una grande oración. Voy a invitar a mis hermanos en la fe, querido hermano en la fe, entremos en esa oración, pidámosle al Señor que Él unja la vida de su siervo, que solamente sea ese instrumento útil para el Señor, para poder llevar ese mensaje de salvación a todas las personas, a todos los que están atrás de estas cámaras, de este programa, hermanos. Hagamos una oración, hermanos, para que el Espíritu Santo nos asista en esta hora, en esta tarde, y llegue la hermosa, la preciosa, la bendita palabra de Dios, que es viva y eficaz a todos aquellos radioescuchas, o que por medio del YouTube tienen sintonizada esta estación llamada Radio Adicción Cristiana, en su programa Predicando a las Naciones. Yo te invito a que oremos, que pongamos en las manos de Dios este tema, esta predicación, y que impacte a sus corazones aquel oyente, aquel radioescucha. Oremos, acompáñeme. Bendito Padre Celestial, lleno de amor y de misericordia, en estos momentos le pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, que nos asista con su Santo Espíritu, porque usted, Señor, conoce mis debilidades, Señor. Pero a esta hora tomo para mi vida la palabra de poder que nos dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor conoce que somos débiles, hermanos, pero el Señor en su gracia, hermanos, abre las fronteras. El Señor en su gracia, hermanos, envía el Espíritu Santo para que la palabra de Dios llegue a ustedes. Por eso, Padre, yo le pido que unja mis labios con el carbón encendido del Espíritu Santo para llevar este mensaje y toque los corazones de todas las personas que no le conocen o que por cualquier motivo se han apartado de su camino, del camino de la verdad y de la vida. Y que dice su palabra que nadie va al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo, Señor nuestro y Salvador. Y que hasta ahora, hermanos, les hable para que escuchen y pongan atención, que pongan atención a este tema, para hablar de su grandeza, de su poder, de su magnificencia, de su excelsitud, de todo maravilloso que es usted, Señor, y que le reconozcan como el único Dios verdadero, y que fuera de usted no hay otro. Y para tomar este tema, hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios. Aquel que tiene a su disposición una Biblia en la mano, vayamos a las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios tiene fundamento, hermanos. La palabra de Dios está basada precisamente en el fundamento que es la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos, en nuestra única regla de fe, a la cual debemos de sujetarnos y de someternos, hermanos, todo ser humano, toda persona, todo hijo de Dios, hermanos. Y los voy a invitar a que leamos y me acompañen, hermanos, ahí en sus hogares, ahí en sus trabajos, que me acompañen a leer la palabra de Dios. Capítulo número 2 del libro de Génesis, y vamos a darle lectura de los versículos del 1 al 7, que dice así de esta manera: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y dice el versículo 7, hermanos, escuche y ponga mucha atención. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 7, hermanos, versículo 7 del capítulo 2 del libro de Génesis, en el cual resalta la palabra de Dios que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, hermanos. Por eso, hermanos, en esta tarde hablamos de la magnificencia de nuestro Dios. ¿Y qué entendemos por la palabra magnificencia, hermanos? Para poder entender las Sagradas Escrituras, hermanos, tenemos que ver las definiciones de lo que significa, hermanos, ¿verdad?, esta palabra magnificencia. La magnificencia, hermanos, en el diccionario de la Real Academia Española se define como liberalidad o generosidad en dar lo que se posee sin esperar nada a cambio. También podemos definir la magnificencia como liberalidad para grandes empresas, para grandes cosas, para grandes gastos, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos encontrar sinónimos de esta definición de magnificencia. Sinónimos como generosidad, liberalidad, esplendor, grandeza, excelsitud, etcétera, hermanos. Todo lo que signifique maravilloso, grandioso, majestuoso, soberbio. Hermanos, estamos hablando de una magnificencia, hermanos. Pero también quiero decirles y aclarar una situación bien importante, porque también debemos aclarar, dejar en claro la magnificencia divina. Esa es la magnificencia anterior que hablamos, de lo que se ve en nuestros diccionarios comunes de la Real Academia Española. Pero la magnificencia divina, hermanos, la magnificencia de Dios, hace referencia, hermanos, a la grandeza y generosidad de Dios como creador y fundador de todo. Se lo voy a repetir. Sí, hermanos, la magnificencia divina. Y solamente hay un ser divino, hermanos, Dios, nuestro creador. Jehová Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, a quien alabamos y glorificamos. Y dice que la magnificencia divina hace referencia a la grandeza y generosidad de Dios como creador y fundador de todos, hermanos. Y si no, hermanos, consultemos la palabra de Dios, en el cual el propio rey David, hermanos, un varón que caminó conforme al corazón de Dios, a pesar de los errores, hermanos, como ser humano, el rey David cometió errores, pero también fue un varón que se arrepintió y se sometió a la voluntad de Dios. Y por eso se dice en el primer libro de Crónicas, en su capítulo 29, de esta manera, versículos del 11 al 13: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder,
y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Tomemos, hermanos, el corazón de David. Humillémonos delante de la magnificencia de nuestro Dios, hermanos. Reconozcamos la grandeza de un Dios vivo que creó los cielos y la tierra, hermanos. El mundo y todo lo que existe, hermanos, recibe la existencia y la subsistencia. Todo lo que usted ve, hermanos, recibe la existencia de parte de Dios. Fue hecho por parte de Dios. Y no solamente fue hecho por parte de Dios, sino que también, hermanos, recibe la subsistencia. Nosotros subsistimos gracias a la grandeza de nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, hermanos, a esta hora yo los invito, desde este momento, hermanos, yo los invito, hermanos, que desde este momento usted reconozca la grandeza de nuestro Hacedor, del Dios que nos crió, hermanos, del Dios, hermanos, que fundó los cielos y la tierra, y que realmente, hermanos, el creador de todo el universo fue Jehová. Fue este Dios maravilloso, hermanos, que existe por sí mismo. Y también podemos ver, hermanos, y recordar cómo fue hecho, hermanos, la creación. Cómo fue hecha la creación, lo podemos consultar en el mismo libro de Génesis, capítulo 1. Ahí la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a considerar cómo fue hecha la creación día tras día. Una creación, hermanos, hecha por parte de Dios en un término de 6 días. Y que esta creación solamente fue hecha con el poder de su palabra, hermanos. Él no necesita elementos. Él no necesita, hermanos, recursos sobre qué abastecerse para crear una cosa. Él lo hizo con el simple hecho del poder de su palabra, hermanos. Por eso, hermanos, qué mejor que esta hora meditemos en la palabra de nuestro Dios, en la bendita palabra de nuestro Señor. Y por eso, hermanos, si vemos la palabra de Dios que nos dice que toda la tierra está llena de su gloria, hermanos. Porque si usted en estos momentos voltea a ver a su hijo, a su esposa, a su esposo, el aparato de televisor, las plantas, usted sale ahí a la calle y ve los cielos, ve la naturaleza, todo fue hecho, hermanos, todo fue hecho por nuestro Dios. Y por eso dice su palabra que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y usted y yo, hermanos, usted y yo somos parte de esa creación. Somos parte de la gloria de Dios. Y por eso a Él le damos toda honra y toda gloria, hermanos. Y reconocemos toda su grandeza. Y por eso, hermanos, debemos a esta hora reconocer a nuestro Creador. Reconózcalo, hermano. Medite, hermano. Valore, hermanos, lo que Dios ha hecho en usted y por usted. ¿Verdad? Por eso, hermanos, que está en la sintonía de este programa, por cualquier medio, valore, hermanos, la magnificencia de Jehová. Valore, hermanos, toda su grandeza, porque hizo la creación en 6 días. Es importante, hermanos, que retomemos la palabra de Dios. Y no solamente, hermanos, nos hizo Dios para existir en la tierra. Nos hizo con un propósito, hermanos, un hermoso propósito a usted y a mí. Nos puso como la corona de la creación. ¿Qué significa esto, hermanos? Que podemos tener autoridad, y tenemos la autoridad cuando estamos en Dios para señorear, para gobernar sobre toda la creación. Pero para eso, hermanos,
para que usted gobierne sobre toda la creación, es necesario que usted se sujete a nuestro Dios, al Dios que le hizo, al Dios, a su hacedor. Por eso dice el salmista que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermosa es la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Y quiero decirle, hermanos, que lo puso como autoridad sobre toda la creación, porque Dios ama al hombre. Si usted consulta la palabra de Dios, durante la creación Dios habla de su creación, del día primero, del día segundo, del día tercero, qué fue lo que hizo de forma paulatina. Y siempre el Señor decía que había hecho una obra buena, que era la obra buena. Pero cuando hizo al hombre, Dios dijo, hermanos, escúchenlo, esto es bueno sobre gran manera, en grado superlativo, en algo grande, hermanos. Usted y yo somos grandes para el Señor, hermanos, porque Dios nos ama, hermanos, porque ese es el amor de Dios para el hombre. Dios nos hizo como un robot, hermanos, puso nuestro pensamiento, sentimiento y voluntad semejantes a Él. Y Él quiere, hermanos, que seamos semejantes a Él, hermanos, que lo busquemos con todo nuestro corazón, que lo busquemos, hermanos, en todo momento, que le reconozcamos como el único Dios verdadero. Por eso, hermanos, desde la antigüedad, el profeta Isaías manifiesta en su palabra que enviaría a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, porque no solamente el Señor, Dios nuestro Señor, se conformó con hacer el hombre, sino en la desobediencia del hombre, el Señor Jesucristo, hermanos, vino a la tierra, enviado por el Padre, con un propósito y con un fin, de restaurar esa relación que se había perdido del Padre con su creación, con el hombre. A causa de la desobediencia, hermanos, a causa del pecado, se pierde la relación del Hijo con el Padre. Y Dios, en su infinito amor, y que dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese grande amor, Dios envía a su Hijo. Él ve el corazón del hombre. Él ve el resultado del hombre. Él conoce todas las cosas, porque es un Dios grande, lleno de atributos, de omnipotencia, de omnisciencia, de sabiduría. Son muchos los atributos de parte de nuestro Dios. Pero resalta, hermanos, el atributo del amor. Ese amor por el cual Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, y que sobresale en el pasaje del libro de Isaías, capítulo 53, y que vamos a leer de esta manera. Me acompañen esta tarde y reciban un afectuoso saludo mi hijo José Maldonado, quien va a compartir la palabra de Dios del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 7. Podemos leerlo si lo tenemos. Amén, lo tenemos localizado. Dice en el libro de Isaías, del 1 al 7. Capítulo 53, versículos del 1 al 7. Del 1 al 7 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, hermano. Como vemos, hermano, en este pasaje, Dios le revela al profeta Isaías que enviaría a su Hijo amado a reconciliar al hombre con Dios. Pero iba a pasar una situación muy difícil y muy desagradable, hermanos, como usted lo leyó hace unos momentos. Usted lo leyó, hermano, y si no, le voy a repetir la cita. Isaías capítulo 53, en sus versículos del 1 al 7. Es importante que pongamos atención de que el sacrificio de que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue con un propósito, hermanos, el propósito de la salvación, el propósito de redimir al pecador, el propósito de rescatar a aquel que se encuentra en tinieblas, hermanos, y sacarlos de las tinieblas y llevarlo a la luz admirable, a la luz de Cristo Jesús, a la luz que ilumina nuestro ser, que ilumina a nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Por eso, hermanos, radio escuchas, atendamos la palabra de Dios, hermanos, palabra viva y eficaz, y que en su pasaje que leíamos, hermanos, nos describe cómo iba a sufrir el Señor Jesucristo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, o por medio del Señor Jesucristo, te ofrece Dios la vida eterna. La vida eterna, hermanos, en el cual usted puede tener esa morada segura, hermanos, porque aquí somos extranjeros y peregrinos. Dice la palabra de Dios que nuestro hogar está en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en las mansiones celestiales. Pero para eso, hermanos, tenemos que creer a la palabra de Dios. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero, hermanos, el tiempo avanza y yo quiero compartirles un grande testimonio, hermanos, a esta hora. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios llevó mis enfermedades por medio del Señor Jesucristo. Como dice el libro de profeta Isaías en el versículo 4, que el Señor Jesucristo dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjese, hermanos, si está pasando por una prueba, por una enfermedad, hermanos, por cualquier situación de adversidad, hoy en día son múltiples las situaciones que se presentan en los hogares, en los matrimonios, en las familias, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de la sociedad. Cada vez se pierde más el respeto, cada vez se pierde más la confianza, cada vez trasciende más la violencia en todos los aspectos, hermanos. No necesito decirles qué tipo de violencia. Ustedes la están viviendo ahí en su país, ahí en su lugar, ahí en su ciudad. Ustedes la están viviendo, ¿sí? Pero grande es nuestro Dios, Dios todopoderoso, hermanos, que con el poder de su boca, de su palabra,
Él puede cambiar todas las cosas. Amén. Y Él es fiel, hermanos. Él es fiel para con usted. Amén. Él le ama de una grande manera. Y dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo con este texto, hermanos, les voy a compartir mi testimonio. Pero antes de compartirles mi testimonio, les vamos a indicar en dónde nos encontramos ministrando la palabra de Dios. Le voy a dar el espacio a mi hermano José, mi hijo en la carne, que me acompaña a esta hora, para que les diga cuál es la ubicación donde ministramos la palabra de Dios, y que ahí los esperamos con mucho gusto. Amén, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Esperamos que esta predicación, este mensaje sea de bendición en sus vidas, y que el testimonio que viene más adelante impacte a sus corazones, para que entienda usted que Dios, el Dios omnipotente, el Dios maravilloso del que le hablábamos hace un momento, sigue siendo vigente hasta el día de hoy, y lo va a seguir haciendo hasta las vidas de usted ahí donde está. Estamos nosotros ubicados en un templo llamado Shalom, que significa Dios es nuestra paz, ubicados en la calle Arboledas 501, cruz con la calle Naranjo, en la colonia Vallehermoso, tercer sector. En Guadalupe, Nuevo León estamos ubicados. Una vez más se los repito la ubicación, ubicados en la calle Arboledas 501, cruz con Naranjo, colonia Vallehermoso, en el tercer sector de Guadalupe, Nuevo León. Tenemos reuniones los martes y los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Está invitado, no hay ningún costo y estamos ahí para recibirlos. Estamos de parte de un movimiento llamado Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana, Asociación Religiosa. Disculpe usted. Amén. Asociación Religiosa. Y entonces, siéntase bienvenido si acude a esta iglesia, a este templo, a cada una de nuestras reuniones, para que por medio de la oración podamos ponerla en mano de Dios, todas sus necesidades, todos sus problemas. Y hermanos, como decía mi hijo, aparte es necesario que usted conozca de las grandezas de nuestro Dios. No es igual, hermanos, oírlo, que le platiquen. Es importante que usted conozca las grandezas de nuestro Dios. Yo le invito a que lea la palabra de Dios. Yo le invito a que escudriñe la palabra del Señor, para que usted llegue a comprender cuánto es la grandeza, la magnificencia, lo excelso de nuestro Dios. Y les comentaba hace unos momentos que les voy a compartir mi testimonio, porque yo tomé la palabra de Dios para mi vida, hermanos, amados radioescuchas. Yo tomé la palabra de Dios donde establece que el Señor Jesucristo llevaría nuestras enfermedades y que sufriría nuestros dolores, y nosotros, hermanos, lo que hicimos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice la palabra de Dios que ahí en la cruz, hermano, ahí en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó ahí, hermanos, nuestros dolores. Y les quiero compartir este testimonio, hermanos, del poder de nuestro Dios. El día 15 de diciembre del 2015, hermanos, amados radioescuchas, vino a mi vida un dolor muy fuerte a la altura del abdomen, un dolor intenso, inmenso, hermanos, el cual es difícil de describir en estos momentos. Un dolor que me doblegaba, hermanos, que no podía hacer que me pusiera de pie o no me pudiera sentar. Si estaba parado, no me podía sentar. Si estaba sentado, no me podía parar. Viceversa. Era tan fuerte este dolor, hermanos, a un lado del abdomen. Recurrí al médico, hermanos. Recurrí al médico para atenderme, porque Dios creó todas las cosas y Dios nos permite ir al médico. Y el médico me dice: es necesario que se haga
una tomografía de abdomen y que también una radiografía del tórax. Pero lo voy a inyectar. Es necesario que yo lo inyecte, ¿sí? Es necesario que yo lo inyecte para que ese dolor desaparezca. Y la enfermera del doctor me inyectó y salí del consultorio, un consultorio de un médico particular. El dolor no disminuía, ahí estaba, tolerable, pero ahí estaba. Y fui a hacerme esos exámenes, hermanos. Fui a hacerme esos exámenes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando hicieron esos estudios, me dice la doctora que me estaba atendiendo en la unidad familiar, a la cual acudí al día siguiente: es necesario que usted se traslade de manera urgente a la clínica de especialidades número 4, ubicada en Guadalupe, Nuevo León. Es necesario que usted vaya para allá porque le detectamos en su hígado está afectado. Tiene alteraciones en su hígado. Esas alteraciones se llaman tumores y son de buen tamaño, de buena dimensión. Y aquí está una ambulancia, aquí está una ambulancia para que usted se traslade de forma inmediata a la clínica para que lo atiendan. Me acompañaba mi esposa. Pero antes de irnos a la clínica y de abordar esa ambulancia, nos trasladamos a nuestro hogar, que es su casa. Y oramos al Dios omnipotente, al Dios grande, al Dios que todo lo puede, hermanos, y nos pusimos en sus manos. Y le dijimos: Señor, en tus manos está mi vida. Los médicos dicen que tengo tengo tumor, pero no sabían de dónde había nacido. Y de la clínica 4, hermanos, estuve atendiéndome alrededor de 15 días. Y los estudios que me practicaban ahí también de manera detenida, los estudios que me practicaban tampoco arrojaban dónde estaba alojado el cáncer en mi persona, en mi cuerpo. A tal grado, hermanos, que me trasladaron, me dieron, como decimos, un pase a la clínica de especialidades número 25, donde se tratan este tipo de problemas de manera específica. Y hermanos, desde entonces, hermanos, mi cuerpo se fue deteriorando, hermanos. Me hicieron diferentes estudios como broncoscopías, colonoscopías, biopsia en el hígado, ¿sí? Endoscopías, hermanos, en el esófago, y no arrojaba dónde estaba alojado ese problema, esa enfermedad, ese cáncer que estaba invadiendo mi cuerpo, hermanos. Los pulmones, me hablaban de que los pulmones estaban afectados, que tenía nódulos. Y posteriormente, hermanos, una vez que me hicieron todos los estudios, dice el médico: usted tiene problemas en los pulmones, pero también tiene problemas en el intestino, ¿verdad? Tiene cáncer de colon, ¿sí? Tiene cáncer en el colon y en los pulmones. Pues nos aferramos y confiamos en la palabra de Dios, hermanos, y siempre estuvimos orando al Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, y que nos había hecho, y que nos amaba aún desde el vientre de nuestra madre, y que Él nos formó, hermanos, y que Él nos formó a usted y a mí. Y en esa confianza hacia Dios, hermanos, estuvimos pasando toda esta etapa hasta que el médico dice: lo vamos a tener que operar el día 1 de octubre. Ya de diciembre a octubre ya habían pasado 10 meses, mi cuerpo se había debilitado, hermanos, ya para ese entonces yo ya había perdido 30 kilos de mi peso. Yo pesaba alrededor de 85 kilos, ya para estas alturas yo pesaba alrededor de 67 kilos, de 60 kilos, ¿sí? Ya pesaba 60 kilos y me hicieron esa operación, hermanos. Nos pusimos en la mano de Dios, pero la enfermedad seguía. El problema seguía, hermanos. Sí, mi cuerpo se iba deteriorando, el cuerpo se iba desgastando, mi peso se iba en reducción. Llegué a pesar 55 kilos, hermanos, pero nunca me solté de la palabra de Dios, nunca me olvidé de que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y de que Él murió por usted y por mí, por ese grande amor, hermanos. Nunca perdí esa confianza, esa fe en el Señor Todopoderoso. Nunca perdí, hermanos, ¿verdad? Nunca me debilité.
en mi ánimo, en mi actitud, y confiaba en aquel que me había hecho. Y yo sabía que si Él me había dado esa enfermedad, Él la podía quitar, hermanos, porque Él quita y pone todas las cosas. De Él dependemos, hermanos, y por Él vivimos. Y hermanos, así trascendían los días y pasaban los días. Y llegó, hermanos, precisamente el día 24 de diciembre del 2016. Ya había pasado un año de mi enfermedad. Yo ya no me podía agachar. Ya no podía dormir, hermanos. Mi cuerpo se cansaba, aún en la cama, hermanos. No había postura en la cual yo me podía acomodar. Era muy incómodo estar en una cama, en un sillón, en una silla, en el asiento del auto. Yo no podía acomodarme en un lugar. Me levantaba, me paraba. Mi cuerpo estaba muy débil. Pero, hermanos, llega la bendición de parte de nuestro Dios, precisamente, hermanos, el 24 de diciembre, en el cual, ahí en su hogar, en mi hogar, estábamos celebrando, hermanos, el maravilloso nacimiento del Señor Jesucristo, que vino hace 2017 años aquí a la tierra, hermanos, con ese propósito de salvación. Y que vino a nacer, hermanos, ahí en Belén, en la tierra de Jerusalén, hermanos, vino a nacer. Y recordábamos esos momentos muy hermosos, hermanos, en el cual, hermanos, estábamos reunidos toda la familia. Estábamos reunidos, hermanos, en esta familia. Y allí, hermanos, el Señor hizo la obra, hermanos. El Señor tomó, hermanos, mi enfermedad. El Señor, hermanos, empezó a ministrar su Santo Espíritu y empezó a sacar esa enfermedad de una manera tajante, hermanos, de una manera poderosa. Joven que me escuchas, Dios es poder. Empezó el Espíritu Santo a ministrar en mi cuerpo, a darme nuevas fuerzas, como dice la palabra, fuerzas como las del búfalo, y me levanté, hermanos, y empecé a hacer ejercicios. Mis hijos que me acompañaban en esos momentos, y otro joven que también estaba ministrando, alabando a nuestro Dios, en esos momentos se asustaban. ¿Qué tiene tu papá?, se preguntaban unos a otros. ¿Qué tiene papá? ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa manera de respirar? Mi respiración era muy agitada, mi respiración era fuerte, hermanos, pero el Espíritu Santo que estaba envolviendo mi cuerpo, mi vida, y estaba tomando mi enfermedad y me estaba levantando con el poder de lo alto, hermanos. Y me sanó de esa dolencia, hermanos, y quitó todo cáncer, todo tumor. Y ahora, hermanos, le sirvo y le glorifico a ese Dios maravilloso, hermanos, y reconozco toda su grandeza, toda su magnificencia, hermanos. Y yo te invito a esta hora, a que creas, porque al que cree, todo le es posible. Cree en Dios, hermano, créele a Dios. Él tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es maravilloso, Él es grandioso. Él resuelve todo problema de enfermedad, toda adversidad en tu vida, por lo que estés pasando. Él quita toda adicción. Él quita toda adicción de tu vida, llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese estupefacientes. Lo que sea, hermanos, lo que sea, nada queda fuera del alcance de nuestro Dios. Él es grande y poderoso. Él tiene todo el poder para cambiar su vida en un instante, para corregir ese problema. Tómese de la palabra de Dios, y esta hora yo le invito a que hagamos esa oración de fe para que su problema sea resuelto, para que su problema sea tomado por el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y que lo formó a usted y a mí. Oremos al Señor, pongamos en sus manos preciosas ese problema, pero yo le voy a pedir solamente una cosa. Sí le voy a pedir, hermanos, que Dios le va a responder, pero que nos llame para testificar de las maravillas de nuestro Dios. Que nos llame a esta estación, Radio Adicción Cristiana, a los teléfonos, hermanos, que les dimos hace unos momentos. Llámenos, hermanos, a los teléfonos 19 37 48 23 o al 15 22 35 08
o al vía celular al teléfono 811-555-9932 y desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que les di, anteponiendo la clave 5281. Oremos, hermanos, para terminar en esta tarde, hermanos, con esta hermosa palabra de nuestro Dios. Oremos para que Dios resuelva sus problemas. Bendito Padre Celestial, Jesús, lleno Dios, de amor, de misericordia, Señor eterno. Te damos pedimos, gracias, Dios, Señor, en por esta la palabra noche, que tú has en este enviado, día, Señor, a todos y en los que esta nos tarde, escuchas, Jesús, Señor. Que tu palabra llegue que a tú cada hagas corazón, algo Señor. Que cada con persona aquellos que que ha están escuchado este escuchando mensaje, Dios. entienda y atienda tu Que hagas palabra, algo Señor. Que entre a tu corazón, Padre eterno, y que te reciba. Que te reciba como su Salvador, que reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y a esta hora, Señor, a esta hora, Padre bendito, pongo en tus manos preciosas, Señor, cualquier necesidad, Señor, cualquier problema, Padre eterno, cualquier adversidad, Señor, que estén pasando mis hermanos, mis amados hermanos, en cualquier lugar que estén, Señor, en cualquier lugar, Padre, en cualquier rincón, en sus hogares, en el trabajo. Sea con ellos, Padre, sea con ellos y resuelva ese problema, Señor. Extienda su mano de amor, de consuelo, de misericordia, Señor. Y sane toda dolencia, Señor. Sane toda dolencia, Señor Jesús. Y saque de sus cuerpos, Señor, de sus vidas, toda adicción, Señor. Porque toda la adicción no tienen parte ni suerte en sus vidas, Padre eterno, porque tú nos hiciste perfectos a tu imagen y semejanza, Señor, y tú quieres que nosotros estemos limpios por la palabra que tú nos has dado, Señor, y nos consideramos limpios a esta hora, Señor, y te aceptamos, Señor. Acéptalo, hermano, acéptalo y lleva conmigo esta oración. A esta hora, Señor Jesucristo, yo te invito a que entres a mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y pongo en tus manos preciosas mi vida para que tú la controles, para que tú traigas bendición a mi vida, para que tú traigas paz, para que tú seas Shalom, nuestra paz en todos los aspectos, en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto económico, en nuestro aspecto sobre todo espiritual. Radio Acción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.